3, 2. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de la Liga Colorida. Como introducción queríamos decirles que vamos a hablar de dos temas bastante controversiales que no se deberían hablar en ningún lugar, sobre todo en una mesa de discusión, que son política y fútbol. ¿Por qué decidimos este tema? Porque bueno, tiene sus cosas negativas, tiene digamos su punto de análisis bastante bueno y por qué suceden algunas cosas, y tiene también sus cosas positivas que influyen de manera positiva a la sociedad y a las personas. Entonces, primero va a comenzar mi ñaño, va a hablar un poquito de este tema negativo que, si bien es cierto, no nos gusta hablar, pero tiene su porqué, y a continuación les daré unos pequeños ejemplos. Bueno, muchas gracias, ñaña, por la introducción. De Y bueno, nada. hay que tomar en cuenta que el fútbol está aparentemente completamente disasociado del tema político, pero la política sí influye en el fútbol. Eh, Siempre va a haber el tema este de las rivalidades por temas ideológicos que en una cancha de fútbol toman Exacto. otra relevancia, como el caso del partido de la Alemania socialista contra la Alemania federal en el Ujú. Mundial del Dale. 74, Ujú. que lo ganó la Alemania democrática. El ejemplo también de Argentina con Inglaterra en el Mundial del 86, 4 años después del enfrentamiento en la Guerra de las Malvinas. Y bueno, aquí nos traemos también un datito No, medio picante del... Hay el rumor que Estados Unidos no clasificó el Mundial de Rusia justamente por razones políticas, para que no vayan a Rusia, y podría haber habido un enfrentamiento con hipotético. Rusia en Rusia que hubiera sido bastante Frío. frío e interesante, para Interesante. decirlo de alguna manera. Exacto. Y bueno, para comenzar este tema, yo particularmente me voy a centrar en el tema de los mundiales, de la reseña histórica de temas políticos, y de acuerdo con lo que hemos investigado Ujú. y también al criterio de los dos, el mundial más político que ha habido en la historia de los mundiales es de la Argentina 78, no por un enfrentamiento externo con otro país, sino por la Exacto. situación política que se vivía en la Argentina. Hay que recordar que para cuando se jugó este mundial, la Argentina estaba bajo la dictadura del general Jorge Rafael Videla, responsable de 15.000 a 30.000 desapariciones. Y bueno, para ponerles las cosas bastante fáciles y rápidas, el mundial se jugó con 16 equipos en la primera fase, con 4 grupos de 4 equipos, de los cuales pasaban primero y segundo. Y la segunda fase no era como la conocemos, había 2 grupos de 4. Entonces eran 8 equipos repartidos en 2 grupos, de los cuales el primero de cada grupo pasaba a la final y el segundo jugaba el tercer puesto. ¿Qué es lo llamativo de este mundial? Para la Argentina clasificar a la final del mundial necesitaba ganarle 4-0 a Perú, y le ganó 6-0. Entonces sí es un resultado bastante llamativo, y también hay un tinte político interesante porque, a pesar de que no es oficial este dato, dicen que tanto el dictador peruano como el dictador argentino bajaron al camerino del equipo peruano. ¿Qué se discutió en ese lugar? No se conoce, pero al parecer fue algún tipo de trato político a cambio del resultado del partido. Posterior a esto, la Argentina llegó a la final del Mundial, le ganó a Holanda 3-1, una Holanda que venía sin Johan Cruyff, que desistió de jugar el Mundial, y de acuerdo a algunos jugadores de Holanda como Johnny Rep, decían que ellos sentían que no debían de ganar el Mundial, porque hubiera sido probablemente peligroso y perjudicial para ellos ganar el Mundial en esa Argentina. Y bueno, al final de cuentas este fue simplemente una válvula de escape, para un cable a tierra para el pueblo argentino, que en esos años estaba pasando una situación muy difícil a la interna del país, y verle a su país campeón fue simplemente una Felicidad alegría. completa, Ajá, nada más. eso. Sí, o sea, y bien es cierto, como dice mi ñaño, el fútbol para Argentina es una pasión y es una felicidad. ¿Pero por qué? O sea, el fútbol es básicamente eso, porque te desconectas totalmente de lo que te sucede. ¿Por qué? Porque no tiene una ideología y tampoco ve clases sociales. Simplemente juegas, ganas y lo haces porque eres el mejor. Ahora el tema de la política sí se inmiscuido muchísimo en el tema del fútbol. Y hemos tomado un ejemplo bastante peculiar y bastante conocido, creo que para los latinoamericanos, es el tema de la Liga Española, la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona. Todos conocemos, son las potencias del mundo, el clásico, nadie se pierde un clásico en la vida.
Pero ¿qué hay detrás de ese clásico? Aparte de ser una rivalidad interna entre Madrid y Barcelona, que como ustedes bien saben es España contra Cataluña. O sea, son totalmente dos temas de ideologías políticas bastante complejas. Pero esto todo bien, todo este problema, por así decirlo, viene de muchos años atrás. Al igual que Argentina, España pasó una dictadura junto a Francisco Franco. Francisco Franco, bastante duro, igual en todos sus temas de persecución, etcétera. Tenía un aliado en el fútbol que era Santiago Bernabéu. ¿Quién era Santiago Bernabéu? Como todos saben, era el presidente, el magnate, el dueño de todo el Madrid. En ese momento, los 50, cuando el 50 explotó el Real Madrid en Europa, se hizo mundialmente conocido. Pero bueno, ¿qué hizo Franco? Lo tomó como el modelo, por así decirlo, la figura bonita de España en ese momento, y lo tomó como un aliado. Entonces era la parte bonita de España, el fútbol, y la parte fea del Franco, digamos, era la dictadura de Franco. Pero ¿qué hizo Franco? Fue como que tapar ese hoyo con la tierra del Real Madrid para que puedan salir victoriosos. A medida que pasaban los años, en los años 90 ya comenzó un Barcelona a alzarse mucho más, el conocido lema de más que un club, que de la gente que trabajaba, que no buscaba sus estrellas en otros lados y pagar millonadas por ellos, básicamente sacar a los jugadores de sus canteras. De la Masía. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, prácticamente eso se desvinculó totalmente del fútbol. Ahora es España contra Cataluña. ¿Eres de derecha o eres de izquierda? Porque sí, hay estudios que indican que la gente de izquierda apoya al Barcelona y la gente de derecha apoya al Real Madrid. Pero, o sea, son las personas que tienen esa ideología política. Pero al momento de que nuevamente hacen una encuesta a los hinchas, resulta que la gente menos favorecida, por así decirlo, los obreros son hinchas del Real Madrid y la gente de clase alta es del Barcelona. Totalmente contradictorio. Pero bueno, así es el fútbol, no hay muchas lógicas a veces, pero hay que disfrutarlo. Es un poco con respecto al tema ya de ideologías políticas, pero ¿qué pasa cuando la política influye en el tema de gobierno de un país? Perdón, no la política, el fútbol. Entonces, existe el tema de la política centralizada y descentralizada. La centralizada indica que entre más, digamos, más restricciones existen en un país, en este caso en el fútbol, va a ser menos competitiva su liga local y por ende va a tener menos resultados afuera. Y entre más descentralizado seas, vas a tener una liga más competitiva y vas a tener muchos más, digamos, logros en el exterior. Ahora, tomando esta ideología, digamos, este estudio, por así decirlo, en América Latina se tomó en cuenta el caso de Chile, que es uno de los países más centralizados. Y efectivamente se cumple. Básicamente los últimos 10 años han sido solo dos equipos, en su mayoría los que han ganado la mayoría de títulos, que son la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Entre ellos se reparten prácticamente todo. Y a nivel internacional, Libertadores y Conmebol Sudamericana, su participación ha sido casi nula y si participan ni se lo siente. Bueno, eso por el lado de lo que serían equipos como instituciones privadas, ¿no? O sea, como equipos de fútbol, clubes de fútbol, para ser precisos. De todas maneras, acotando a lo que decía mi hermana del Real Madrid y del Barcelona, si han tenido la oportunidad de conocer el Museo del Santiago Bernabéu, igual del Camp Nou, notarán la diferencia de cómo cuentan la historia. El Real Madrid, orgulloso de su historia, vinculada con las instituciones del gobierno, con la realeza, por eso es Real Madrid. Mientras que el Barcelona de España hace mucho énfasis en su identidad catalana, o sea, Cataluña, el equipo el equipo de la gente de esa región de España. Y bueno, eso como parte de lo que vendría a ser la repercusión del fútbol en la política. Hay que notar también que no todo es malo, el fútbol también tiene un lado positivo. La política afecta al fútbol, como consideramos mi hermana y yo, que fue la reunificación alemana y que al año siguiente tuvo su repercusión para que Alemania quede campeón del mundo. Y también el fútbol como un método de paso para que los países acepten ciertas realidades, como fue el caso de la Francia campeona del 98, con un equipo conformado por franceses, por argelinos, por africanos, de ascendencia africana, que a la final era un reflejo de esa sociedad.
Y bueno, finalmente voy a terminar con un dato curioso, poco conocido, respecto del Mundial del 86. Ujú. Pocos, o bueno, también fue algo que descubrimos durante esta Sí, investigación, investigación. es que iba a ser el Mundial de Colombia 86, no México 86. México 86. Y bueno, para contarles rápidamente qué sucedió, en junio del 74 la FIFA designa a Colombia sede del Mundial 86, en su política de realizar alternancia de sedes entre Europa y América. ¿Qué es lo que sucede? Dentro de los requisitos que le pone la FIFA a Colombia es la construcción de dos estadios con capacidad para 40.000 espectadores, cuatro estadios con capacidad para 60.000 y dos estadios con capacidad para 80.000 personas. Una En locura. total habrían sido 16 estadios. Adicionalmente, infraestructura para comunicar las diferentes sedes y que los equipos se puedan trasladar. Al final de cuentas, y a pesar de haber tenido 12 años para organizar el Mundial, esto fue completamente inviable. A pesar que en el Mundial del 82, en la final en Madrid, se puso en el letrero del Santiago Bernabéu, los esperamos en Colombia 86. 86. Pero para octubre de ese mismo año, el presidente Belisario Betancur de Colombia, a través de cadena nacional televisada, renunció a la organización de ese mundial, que posteriormente fue a caer en manos de México México. nuevamente. Y bueno, todos conocemos lo que sucedió en ese mundial. Los Eso ingleses sobre todo. y Maradona. Maradona. Y Mano bueno, de Dios. con eso concluimos este primer Sí, capítulo el primer de la capítulo. Liga Colorida. Hay muchos temas que se nos han quedado en el tintero. Por Sí, ejemplo, temas relacionados a otros mundiales, relacionados a otros equipos que consideramos muy interesantes, incluso cosas fuera del fútbol que nos sí, gustaría compartir con muchísimo. ustedes. Ajá. Si es que les interesaría que hagamos una parte 2, incluso una parte 3, por favor regálenos un me gusta para saber que les Abajo. interesó. Y si desean, Algún, ¿cómo algún es? tema, o Ajá, sea, algún tema en que quieran que particular, tratemos. igual déjenos en la cajita de comentarios para nosotros investigar sobre eso y ampliarles igual en un Mucha futuro más video. información. Sí, sí, básicamente eso, como le dijimos en la introducción, es un video de fans, de dos hermanos que les gusta el fútbol, para más personas que les gusta el fútbol. Entonces, cualquier comentario, cualquier sugerencia para el video, cualquier cosa, estamos abiertos a cualquier inquietud, a cualquier comentario, valga la redundancia nuevamente. Entonces, gracias por vernos, esperamos que les haya gustado y nos veremos en un próximo capítulo. Esto fue la Liga Esto fue. Colorida. Gracias, Gracias, chao. chao.